Verán, durante décadas el 23F ha sido un recuerdo incómodo. Suponía un sobresalto colectivo, un ruido seco en la memoria democrática. Y también, seamos honestos, ¿por qué no decirlo? Un terreno abonado para la sospecha, para el rumor, para la media verdad, para los bulos, para la teoría de la conspiración. Porque cuando no hay luz, la imaginación se dispara. Y cuando no hay documentos, cuando no hay papeles, es cuando aparecen los mitos. Por eso lo ocurrido estos días es importante. No porque haya grandes revelaciones, ni tampoco porque se caigan estatuas ni se reescriba la historia. Precisamente porque no ha pasado nada de eso. Se han desclasificado documentos, se han abierto archivos y lo que aparece es básicamente lo que ya sabíamos. Y eso, aunque a algunos les decepcione, es una excelente noticia democrática. Vivimos en un tiempo extraño, en el que parece que si no hay escándalos, no hay interés. En el que la verdad tiene que ser explosiva para ser creíble o no ser verdad. En el que el matiz se percibe como debilidad y la complejidad como una trampa. Pero la democracia no se fortalece con fuegos artificiales. Se fortalece con papeles, con fechas, con firmas, con versiones contrastadas. Y eso es lo que ofrece esta desclasificación. Un examen sereno de uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente. Un examen que confirma algo esencial, que hubo quienes conspiraron contra la democracia, que hubo una intentona real y peligrosa, y que el sistema constitucional, con todas sus fragilidades, que en aquel momento eran mayores que las de ahora, resistió. Y eso no es poco. Durante años se ha insinuado, a veces con mala fe, otras con ignorancia, que había algo oculto, algo inconfesable, algo que no nos querían contar. Como si la democracia española se sostuviera sobre un gran secreto inconfesable. Los documentos no dicen eso. Los documentos dicen que la historia fue compleja, sí, pero que no fue oscura. Que fue tensa, también, pero no fue una historia fraudulenta. Y eso importa mucho, porque una democracia madura no es la que presume de perfección, sino la que se atreve a revisar su pasado sin tener miedo a lo que va a encontrar. Abrir los archivos del 23F no debilita la democracia, la fortalece. La vacuna contra la sospecha permanente, contra ese todos mienten o contra aquel tan común del nada es lo que parece. Hay algo más, algo profundamente humano, si me lo permiten decir, en todo esto. Un país que se mira al espejo y que no aparta la mirada es un país que crece. Miren, durante la transición se tomaron decisiones difíciles. Algunas decisiones muy valientes, otras probablemente discutibles. Se optó por el silencio en ciertos momentos, por el pacto, por un pasar página rápido de algunas cosas. No siempre fue cómodo, no siempre fue justo, pero fue el camino elegido para evitar entonces el abismo ante el que nos podíamos encontrar. Hoy estamos sin duda en otro momento. Hoy podemos permitirnos revisar sin romper, recordar sin ajustar cuentas, analizar sin convertir la memoria en un arma arrojadiza. Y yo a eso lo llamo madurez democrática. Quizá la lección más importante de todo este proceso no esté solo en lo que cuentan los documentos, sino en lo que deberíamos de hacer a partir de ahora. Porque no tiene demasiado sentido celebrar una desclasificación puntual mientras seguimos teniendo una ley de secretos oficiales heredada de otro tiempo, nada menos que del franquismo, pensada para otro país,
con plazos opacos y criterios difusos. La ley, por ejemplo, dice que corresponde al presidente del gobierno la decisión de desclasificar, ni siquiera al Consejo de Ministros, ni siquiera es una decisión parlamentaria. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de una persona. Tiene que ser una regla. Debe ser un hábito. Tiene que ser una obligación democrática. Porque si algo nos enseña el 23F es que la democracia se defiende mejor con luz que con sombras. Se defiende mejor teniendo información que haciendo caso de los rumores. Se defiende mejor teniendo memoria que con la amnesia colectiva. Y cuidado, porque revisar el pasado no es cuestionar la democracia. Revisar el pasado es protegerla. Solo quienes temen la verdad prefieren los archivos cerrados, los secretos de Estado. Solo quienes viven de la desconfianza necesitan el misterio perpetuo, las zonas de sombra, las zonas oscuras. Miren, sin duda había mucha gente esperando que esos documentos revelaran verdades inconfesables. De hecho, había, y de alguna o de otra manera lo han venido manifestando, había quienes esperaban encontrar las pruebas evidentes de que el rey Juan Carlos I estaba al tanto de la intentona golpista. Esto, para una parte de nuestra izquierda, para una parte de nuestro arco parlamentario, hubiese sido una noticia de esas que les hubieran llevado a brindar con champán y desde luego a exigir un replanteamiento o una reformulación de nuestro sistema. ¿Cómo puede ser que un monarca, o que el monarca que se suponía que había sido el garante de la transición, estuviera detrás de la intentona golpista? Nada de eso. Lo que hemos conocido es una historia compleja, es verdad, muy humana, con sus errores y con sus aciertos, pero es la historia de un rey que se enfrentó incluso a quien consideraba su amigo para salvaguardar la democracia. Él, es verdad que en sus memorias se vanagloria como si la transición o la democracia fuera su obra personal. Fue la obra de mucha gente, no solamente del rey. Pero es verdad que el papel del rey, y sería absurdo negarlo, independientemente de lo que hemos conocido después, el papel del rey fue el que fue. Y aquella noche del 23F, el rey estuvo donde tenía que estar e hizo lo que tenía que hacer. Hoy, gracias a esos papeles, a esa desclasificación, pues sabemos un poco más. Y paradójicamente lo que sabemos confirma que no había una gran mentira esperando a ser descubierta con la desclasificación de esos papeles. Por eso, sobre todo por eso, este examen del 23F es un examen saludable. Porque nos ha recordado que la democracia no es un relato épico e inmutable, sino un proceso frágil que se sostiene sobre la confianza. Y la confianza, no lo olvidemos, solo se construye cuando alguien se atreve a abrir la puerta y decir: aquí está todo, léanlo, júzguenlo y piénsenlo. Eso también es patriotismo, uno mucho más útil que el de las consignas.